9:40, esto es la FM Investiga. El miércoles pasado, el presidente Gustavo Petro anunció el bombardeo número 14 contra grupos armados ilegales en su gobierno. El trino decía 7 miembros del ELN han muerto, un capturado y 12 fusiles han sido recuperados. Es posible más heridos que llevan en grupos dispersos que escapan por la zona. Hace 3 años se le propuso al ELN un proceso de paz. Nos respondió hace un año asesinando 200 campesinos en el Catatumbo. Pero hay un detalle que está relacionado con el bombardeo que no se conocía. 36 horas antes de la acción militar, una delegación designada por el gobierno nacional había estado en el Catatumbo, estableciendo una mesa de conversaciones con el ELN, con acompañamiento internacional y de manera paralela a la mesa oficial que ha coordinado la doctora en estudios de paz Vera Grave, y que fue designada por el propio gobierno en 2023. La delegación enviada por el alto gobierno tenía la intención de entregar una propuesta de paz en los últimos meses de la administración Petro, pero se dio en el contexto de la reunión del presidente Petro con Donald Trump en la Casa Blanca y el acuerdo entre los dos gobiernos para afianzar las operaciones específicamente contra el ELN. La conversación fue el resultado de otros acercamientos que se generaron en los últimos meses con jefes del ELN y con un representante del gobierno suficientemente cercano al presidente, que estuvo con él en Nueva York, y con acceso a esos círculos de poder dentro de la guerrilla para que cualquier propuesta se tomara en serio. La delegación, sin embargo, no sabía de las acciones militares que estaba preparando el gobierno y que resultaron en un bombardeo con 7 miembros del ELN muertos en el Catatumbo, región en la que se adelantaron esas mismas conversaciones sin éxito. La delegación paralela ha causado una molestia interna en los últimos meses para Vera Grave, que ha tratado de desarrollar la mesa con el ELN, pese a la guerra en el Catatumbo con las disidencias de las FARC, que ha dejado más de 70.000 desplazados y confinados y un número creciente de civiles muertos y una situación humanitaria verdaderamente difícil. La FM se reserva por ahora el nombre de la persona que lideró esa conversación antes de que se desarrollaran los bombardeos del ejército sin que ellos estuvieran advertidos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, con quien nos comunicamos esta mañana para preguntarle si conocía que en el Catatumbo había estado una delegación conversando con el ELN antes del bombardeo, dijo a esta emisora que en ningún momento el bombardeo del gobierno puso en riesgo a personas o bienes protegidos por el DIH. El objetivo militar estaba plenamente definido y el lugar que se decidió bombardear es de una extensión de 1 kilómetro cuadrado de 4.826 kilómetros que tiene el Catatumbo en total. Sin embargo, sí surgen preguntas sobre la coordinación del gobierno en la estrategia con el ELN. Mientras una delegación estaba estableciendo una conversación con esa guerrilla que no hacía parte de la mesa oficial, horas después se producía un bombardeo sin que los enviados en esa misma región hubiesen sido advertidos. Está claro que el bombardeo no los puso en riesgo porque no estaban en la zona en la que se realizó la operación militar, pero una operación ofensiva de esa magnitud pudo haber desencadenado una retaliación grave del ELN con los enviados que habían estado en el Catatumbo unas horas antes. Es una pregunta adicional. Y una más. ¿Qué está pasando entre Vera Grave y esta persona del alto gobierno y cercana al presidente que parecería están teniendo ruidos y estrategias diferentes? La reunión Trump-Petro cambió radicalmente la visión del gobierno frente al ELN y ahora será ofensiva y con la cooperación de Estados Unidos. Las conversaciones y la aproximación a esa guerrilla quedó detenida tras el bombardeo, pero aún queda la intriga de qué pasó en esa conversación en el Catatumbo y si alguna persona estuvo en riesgo de retaliaciones por un bombardeo de las fuerzas militares en esa región del país. La FM investiga. La FM investiga con Santiago Ángel. Una fuerte ola invernal está afectando a nuestro país. La FM está en La Mojana y en el departamento de Córdoba. La información más completa con nuestros enviados especiales y corresponsales, Juan Manuel Ruiz, Felipe Arias, Diana Coronado y Jairo Pérez. La FM, siempre contigo.
Y nos vamos para Montería inmediatamente porque enviamos a Juliana Javib, que es cordobesa y está en este momento en el Coliseo de Vallejo para entender cuál es la complejidad de la situación con las personas. Juliana. Buenas tardes, Santiago, compañeros, así es, hoy me encuentro en mi tierra, en Montería, estamos exactamente en el Coliseo de Vallejo, uno de los lugares que se han adaptado para ser un centro donde reciben a las personas, este albergue. Aquí me encuentro con una de las afectadas, quien viene desde el corregimiento Las Palomas. Aquí hay más de 100 personas del mismo lugar. Ella es Luzdari Guerrero. Luzdari, bienvenida a la FM. Cuéntenos, es que yo quiero que la gente en realidad escuche un poco de estas historias, porque yo creo que nadie se los imagina, nadie se imagina lo que ustedes tuvieron que vivir para estar aquí en este momento. Cuéntenos en qué momento se dieron cuenta que debían dejar todo, que debían salir corriendo de sus casas para llegar aquí en este punto. ¿Cómo fue el recorrido? ¿En qué se vinieron? Cuéntanos un poquito, Luzdari. Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos viviendo una situación, bueno, ya todos se pueden dar cuenta lo que estamos viviendo en el corregimiento de Las Palomas y todas sus veredas. Estamos totalmente inundados, las personas pidiendo ayuda, auxilio, porque no han podido salir, no hemos podido evacuar todos del lugar. Entonces estamos esperando ayudas o algo que nos pueda sacar a las demás personas, compañeros, vecinos que estamos allá pidiendo que nos colaboren y nos evacúen todos acá. Igual yo estoy acá, pero estoy preocupada por familiares, vecinos, conocidos, esperando de que pues hagan esas ayudas, esos aportes para transportar esas lanchas o yonzos de canoas piedreras que puedan trasladar esas personas para acá, para Montería. Entonces, no solamente contar lo que yo les estoy diciendo ahorita, sino vivir la magnitud de la tragedia, pues de lo que está sucediendo en mi corregimiento, de las personas subiéndose en las gradas del estadio, pidiendo colaboración, ayuda. Entonces, es algo que es deplorante, algo que nosotros estamos viendo que nunca lo hemos vivido, porque ya yo he pasado por unas crecientes, pero esta que está sucediendo ha sido, nunca nos ha tocado evacuar como los estamos haciendo ahora, porque nosotros vivíamos eso y lo superábamos con todo el dolor y con todas las cosas, pero estábamos ahí y nunca habíamos pasado por esta. Sí, Santiago, le cuento un poco que fuera de micrófonos, Luzdari me estaba diciendo que en distintas ocasiones ya el agua se les había metido a la casa, pero no había sido de esta magnitud. Sin embargo, 2 crecientes se juntaron y llegaron. Fueron 16 horas de lluvia y ellos pues dijeron, nos tenemos que ir de aquí. Afortunadamente, muchas de estas familias tienen familiares que son areneros y pues venían en sus canoas y pudieron salvarla. Luzdari, cuéntenos cómo ha sido el acompañamiento de la Defensa Civil, de la Alcaldía de Montería aquí en este coliseo, en este albergue. Bueno, muy buena, yo le agradezco a todas las personas que nos han colaborado aquí, sobre todo la comunidad de Vallejo que nos han colaborado mucho, de este barrio, del alcalde, porque sí ha sido muy buena, todo lo que nos ha aportado, las ayudas. Nos ha colaborado siempre, pero usted sabe que todas las cosas de pronto en el momento no se pueden solucionar. Igual nosotros estamos pidiendo que nos colaboren con cobijas, colchonetas, porque aún vienen más personas, ropita, todo lo que nos puedan colaborar, lo que esté del alcance del corazón de todos, que pues nos colaboren en todo lo que sea posible, porque aquí toda hora es donde se necesita. Tenemos personas con discapacidad, mujeres embarazadas, muchos niños, personas de la tercera edad, jóvenes, de todo. Entonces, todo el granito de arena que puedan portar, yo le agradezco la comunidad de Las Palomas, el corregimiento de Las Palomas y todas sus veredas. Santiago, le quiero contar que, bueno, precisamente eso lo que dice Luzdari es la invitación que le hacemos a toda nuestra audiencia. Estuvimos en el centro de acopio, el centro verde al otro lado de la margen izquierda. Ahí pueden ir y llevar su aporte, pero también tenemos una campaña por parte de la Cruz Roja Colombiana, la RCN Radio, RCN Televisión y el diario La República, donde ustedes pueden ingresar a www.cruzrojacolombiana.org y ahí aportar su granito de arena. Pues qué buena reportería, estamos en Córdoba y estamos viendo este lugar.